A principios de la década de los 40, Chile se encontraba en un punto de inflexión. El país estaba a punto de embarcarse en un experimento económico audaz, uno que iba a redefinir su futuro para siempre. Gobernar es producir. Este poderoso lema del presidente Juan Antonio Ríos fue en realidad mucho más que una simple frase. Se convirtió en la idea central, en la piedra angular de un plan de industrialización masivo, impulsado directamente por el Estado, uno que dejaría una huella imborrable en la nación. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Detrás de toda gran ambición a menudo se esconden consecuencias que nadie vio venir. Para materializar esta visión, para llevarla del papel a la realidad, en 1939 Chile creó una institución completamente nueva y con un poder inmenso, la Corporación de Fomento de la Producción, mucho más conocida por sus siglas, Corfo. A ver, la misión de la Corfo era simplemente monumental. Y ojo, algo que hoy nos puede parecer increíble para la época. Su equipo técnico, sus ejecutivos, fueron seleccionados por mérito, no por conexiones políticas. Así, muy rápido, se convirtió en el gran motor de la economía chilena, financiando, emprendiendo e innovando por todo el país. Pero claro, una ambición de este calibre trae consigo una pregunta inevitable, la pregunta del millón. ¿De dónde iba a salir el dinero para financiar todo esto? La solución fue bastante ingeniosa, pero a la vez muy arriesgada. En lugar de subir los impuestos, algo políticamente casi imposible, el gobierno decidió reconfigurar por completo el sistema financiero. El Banco Central, que se suponía que debía tener cierta autonomía, fue puesto al servicio de la Corfo, o sea, se convirtió en una fuente de crédito casi ilimitada para los proyectos del Estado. ¿Y qué significa esto de una tasa de interés real negativa? Dicho en simple, significa que la inflación es más alta que el interés que te paga el banco por tus ahorros. En otras palabras, el dinero guardado en el banco, en vez de crecer, perdía valor cada día que pasaba. Y este pequeño detalle, créanme, iba a tener consecuencias gigantescas. Muy bien, entonces con esta máquina financiera funcionando a toda máquina, la pregunta es obvia. ¿Qué se construyó realmente con todo ese dinero? La escala de la inversión de Corfo fue de verdad masiva. Esta tabla tiene muchos datos, pero la clave está aquí. En su punto más alto, la corporación llegó a controlar más de 1/4 parte de toda la inversión del país. Una locura. Estaba inyectando capital en todos los sectores que consideraba estratégicos. Y los resultados se podían ver y tocar. La Corfo creó la aerolínea nacional, electrificó el país con Endesa, impulsó la industria del acero y hasta descubrió petróleo. O sea, no estamos hablando de proyectos pequeños, ¿eh? Eran literalmente los cimientos del Chile moderno. Pero, como en toda buena historia, este desarrollo tan vertiginoso tuvo un costo oculto. Y todo comenzó con algo tan básico como el valor del dinero. Esa avalancha de crédito barato tuvo un efecto inmediato, y la verdad bastante predecible. Como muestra el gráfico, la inflación se fue a las nubes. Saltó de un 15% a más del 25% en un solo año. El dinero en el bolsillo de la gente cada vez valía menos. Y esto cambió por completo la lógica financiera de las personas. Ahorrar se volvió irracional. Tu esfuerzo era, en la práctica, castigado, porque tu plata perdía valor. En cambio, endeudarse se convirtió en un negocio redondo, porque la misma inflación se iba comiendo parte de la deuda con el tiempo. Pero ojo, que estas nuevas reglas no solo cambiaron las finanzas personales, fueron mucho más allá. Transformaron la naturaleza misma de cómo se hacían los negocios en Chile. Piénsenlo, la demanda de crédito barato era muchísimo mayor que la oferta, así que tuvo que ser racionado. Y el criterio para recibirlo no fue la calidad del proyecto, sino el compadrazgo, las conexiones políticas, los contactos personales. De repente, tener buenos amigos era más importante que tener una buena idea. Y esto que vemos aquí ilustra perfectamente la aparición de dos tipos de empresarios. Por un lado, el de siempre, el buscador de ganancias, que se enriquece creando valor. Y por otro, este nuevo personaje, el buscador de rentas, que no se enriquece produciendo, sino gestionando favores y conexiones con el Estado. El cambio fue profundo y muy duradero. Se fue instalando una cultura en la que la riqueza que venía de las conexiones políticas era vista como ilegítima.
y esto sembró una desconfianza en el sistema que se arrastraría por décadas. Además, para muchos, la Corfo parecía haber perdido el foco. Junto a los grandes proyectos estratégicos, empezó a financiar un sinfín de iniciativas pequeñas y muy diversas, desde la apicultura hasta casas prefabricadas, lo que muchos vieron como un verdadero derroche de recursos. Ahora bien, para entender el panorama completo, hay que considerar que los problemas internos de Chile se agravaron por un evento externo que sacudía al mundo entero: la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, Chile fue presionado para venderle su cobre a Estados Unidos a un precio fijo, un precio que estaba muy por debajo del mercado. Esta pérdida, que se estima en unos $360 millones de la época, fue un golpe económico masivo y ayuda a entender por qué el país recurrió a medidas financieras pero tan drásticas. Al final del día, el legado de esta era es dual, es complejo. Por un lado, es innegable que Corfo construyó partes esenciales del Chile moderno, creando industrias que de otra forma quizás nunca habrían existido. Pero, al mismo tiempo, su particular mecanismo de financiamiento sembró distorsiones económicas profundas, una inflación crónica, una cultura que castigaba el ahorro y un sistema que premiaba las conexiones por sobre la innovación. La respuesta a esa pregunta quizás no solo define una economía, sino también el alma de una nación.